Hola, soy Tamara Ortigosa. Quiero dar las gracias a los organizadores de estas jornadas de investigación donde vamos a presentar nuestro estudio que sostiene que la vida humana se hace más vulnerable ante la pandemia que azota al mundo en esta época repleta de turbulencias e incertidumbres asociadas a la diversidad de eventos políticos, sociales, económicos, éticos, morales, que emergen en una sociedad donde el ser humano puede mostrar lo humano, pero también lo inhumano, y lleva por nombre la condición humana en las universidades venezolanas, un dilema ante tiempos de COVID-19. Comenzaré con una breve descripción del objeto de estudio, seguido del método, posteriormente los hallazgos, para cerrar con las conclusiones. En estos tiempos de dificultades e incertidumbre, muchos centros educativos se mantienen cerrados para evitar la propagación de la enfermedad que actualmente es causa de tantas muertes. Sin embargo, algunas universidades continúan con actividades semipresenciales, sobre todo en lo relacionado a la elaboración de tesis y trabajos de grado, razón que genera aún mayor incertidumbre entre las personas vinculadas con esta actividad por las nuevas y obligantes restricciones. Al hablar de condición humana, hablamos de nuestro ser común, lo que nos identifica con el otro. Y desde esta posición, al adentrarnos a la realidad universitaria venezolana, observamos un fenómeno que nos llamó la atención desde nuestra experiencia como académicas, como es el repentino y abrupto interés por presentar tesis doctorales. Observamos que el ser humano, estudiante y docente, manifiesta preocupación, afectos, hostilidad, temor ante la posibilidad de que la meta de desarrollar una tesis en el tiempo estipulado esté condicionada no solo por los jurados y procesos administrativos, sino también por el COVID-19. Nos damos cuenta que estamos ante un problema que nos sensibilizó al punto de preguntarnos: ¿cuál es el valor de la vida en esta realidad? ¿A qué se apuesta en estas condiciones? Y para ello nos planteamos el propósito de comprender e interpretar el sentido de la condición humana en el mundo de la vida universitaria ante la elaboración de una tesis doctoral en tiempos de pandemia. Para ello se recurrió a un método que responde a una lógica interpretativa, haciendo énfasis en el proceso, en la logística y en la tecnología de la investigación con datos textuales, imágenes, documentos, procedentes de registros culturales y narraciones orales. En este sentido, la metodología está conformada por técnicas y herramientas que conducen a revelar el fenómeno de la condición humana, para lo cual se ordenó en una serie de fases organizadas que sirven de norte para el cumplimiento del objetivo propuesto. Estas fases mostradas en la lámina comprenden la selección del contexto que incluyó 4 universidades, 3 experimentales y una autónoma, de donde se seleccionó un grupo de personas a quienes se les remitió una entrevista semiestructurada, soportada en una plataforma tecnológica, llevando además registros de conversaciones telefónicas entre las investigadoras, los participantes y colegas docentes. El tratamiento del dato cualitativo se visualiza a través de cuadros y gráficos que se mostrarán más adelante. De esta manera se obtuvieron evidencias a través de los sentidos obtenidos desde la voz de los participantes del estudio, permitiendo la construcción de significados como resultado de contrastar, comparar y reorganizar el sentido captado en la entrevista y sus propiedades, y de establecer vínculos con los elementos teóricos, documentos y expresiones. El camino del significado y el sentido de los seres humanos es el conocimiento de las acciones humanas que realizan. El significado y el sentido no solamente corresponden a una propiedad lingüística, sino que también, y de forma relevante, participan en la explicación de la esfera humana. Partimos que el contexto es donde se crean los sentidos y se elaboran las perspectivas de la persona situada. Se reconoce en sentido heideggeriano que se logra conocer a las personas no por su situación, sino desde dónde están situadas. Así, partiendo de la teoría de sistemas donde Luhmann plantea que los sistemas están estructuralmente orientados al entorno, se construye precisamente el temata entorno a partir de 14 sentidos que emergen. De esta manera, al comprender los sentidos, encontramos el significado dado al contexto académico, el cual, desde las voces de las personas, se reduce al término insuficiencia. De allí que las próximas evidencias dan cuenta que los docentes participantes están situados en un contexto frágil donde se conjugan la obtención de un título, la vida, la muerte o la enfermedad. El segundo temato obtenido de la comprensión de 7 sentidos manifestados por los participantes del estudio están vinculadas a los valores como propiedades de las cosas. Nos lleva a comprender el significado de la integridad académica como compromiso de responsabilidad, justicia y honestidad, como una exigencia moral.
vemos que los individuos sienten en su ánimo la culminación de un deber. El humano es un ser viviente por el perfeccionarse continuo que lo lanza en búsqueda del bien. Esto se torna conciencia, el querer ser mejor, anhelar el desarrollo integral de todas sus posibilidades. Y precisamente por su carácter personal, por la unicidad de su ser, los vivientes humanos descubren que el acto de crecer o desarrollarse en forma integral se transforma en una búsqueda de sentido vital, de libertad, de responsabilidad. Así, el cumplir con las normas para lograr el requisito académico de la tesis se interpreta como la mayor expresión de voluntad, aparece como una muestra de compromiso, de responsabilidad, donde se valora el cumplir con las normas establecidas. En consecuencia, el significado de la integridad académica se vincula al proceso dinámico que hace posible alcanzar los objetivos asociados a las expectativas de la organización y a las necesidades más significativas de la sociedad. Se busca la garantía del servicio educativo, lo cual enlaza con el siguiente temata de aseguramiento de la calidad. La calidad es el conjunto de acciones sistemáticas, planificadas y necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio va a satisfacer los requerimientos, que en el caso de la educación universitaria alude y supone el esfuerzo continuo de la institución por cumplir de forma responsable con las exigencias de sus funciones de investigación, docencia y proyección social. Vemos aquí que desde los actores en estudio, esta se resume con lo percibido sobre los procesos, laxos, confianza, credibilidad y disponibilidad de recursos de la institución donde desarrollan sus tesis de grado. Ahora bien, por otra parte, las emociones como elemento central de la afectividad son dinámicas, flexibles, cambiantes, incitan a la acción, son un concepto complejo visto desde diferentes dimensiones, permiten identificar ideas, objetos y prácticas, generan sentimientos de alegría, orgullo, satisfacción, pero también decepción, frustración, culpa, vergüenza, relacionados con la evaluación, expectativas de logro y toma de decisiones. Maturana sostiene que las emociones no vienen a reemplazar la razón, sino, junto con estas, son un entramado dador de sentido y comprensión al humano. Las emociones indican, expresan particularidades y, en nuestro caso, nos revelan 10 significados negativos. Así, al decir del autor, cuando hablamos de emociones, hablamos de disposiciones que especifican los distintos dominios de acciones en los que nos movemos, que en esta realidad es la vulnerabilidad ante la pandemia que se vive. Este estado emocional de incertidumbre conlleva nuevas motivaciones, quizás un poco diferentes a las planteadas por los participantes al inicio de sus estudios doctorales. Los motivos primarios presentes en todo ser humano como proceso dirigido a la satisfacción de necesidades básicas pueden ser reemplazados por motivos secundarios determinados por el entorno social como necesidad aprendida. El valor del motivo está determinado por el grado de atracción que tiene el sujeto por el objetivo, que en el caso de nuestros estudiantes doctorales, se dirigen a lograr el cierre del estado de angustia en que vive y dan cuenta de la prioridad de intereses cargados de individualismo, manejado bajo aspectos económicos, laborales e intelectuales, buscando aprovechar algunos posibles factores de oportunidad en este momento pandémico, mientras que los docentes y coordinadores buscan preservar o manejar o mejorar la calidad de la academia y dar mayor valor a la vida. Así el individuo reacciona ante los cambios de su medio ambiente y se adapta mediante conductas dirigidas a la consecución de sus objetivos. Lo planteado nos lleva a mostrar como conclusiones que el fenómeno de estudio tiene diversidad de raíces, entre las cuales se encuentra la disociación entre las formas de comprensión del humano. Además, vemos que los sistemas de educación, sobre todo universitarios, están experimentando cambios en sus dimensiones sustantivas, en lo académico, enfrentando graves problemas vinculados a la integridad y calidad académica. También se observa que la tríada individuo, sociedad, especie permite develar contradicciones que emergen en la etapa de elaboración de tesis en estos tiempos turbulentos y un doble carácter de las sociedades humanas, el de relaciones de interés y rivalidad y el de comunidad. En uno manda el egoísmo y en otro el altruismo, situación que delinea la complejidad de la condición humana ante la pandemia que agita hoy al planeta. Muchas gracias.